Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a iniciar esta teleclase. Es concerniente a la semana número 15 ya. Eh, Quiero saber si es que quizás tienen alguna pregunta, duda. Ya vamos cerrando el ciclo y debemos estar claros por lo menos en cuestión plataforma, subida de trabajos, etcétera. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos al día? ¿Están pendientes? ¿Subieron trabajos? Tal vez que toque revisarles. Buenos días, licenciado. Soy Eric Danilo Godoy. Yo por mi trabajo creo que me he desigualado. Quisiera ver si me puede ayudar con los deberes pendientes que tengo para poder enviar hoy tarde. Ya, con mucho gusto. Me escribe por favor por WhatsApp y yo le envío los deberes que le falten, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Perdón por la Listo. molestia. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra novedad? Dicen buenos días, soy Alejandra. Buenos días. Me parece que yo estoy al día, pero sí tengo problemas con la plataforma, la verdad, para subir las tareas. Tengo todo al día, eh, pero a veces me parece que se me sube solo una foto y a veces tengo tres. Eh, yo estoy haciendo en el cuaderno y estoy tomando la foto con el teléfono y le Ujú. subo, pero eso quería ver si me da revisando. Yo le escribí, pero no me respondió. Realmente tengo problemas en todas las materias para subir las tareas, la verdad. Me escribió al WhatsApp. Sí, el otro día yo le escribí para saber si estaba al día. Yo no recuerdo si sí me respondió, no porque le escribí a Licen de Informática, a la Licen de Matemáticas, a la de Lenguaje, pero es un poquito complicado porque no me han respondido. Entonces, ¿Cuáles son los dos últimos números de su teléfono, de su WhatsApp? es 944. Permítame ver. Ya. No, sí, sí está. Sí están las tareas. No, no, o sea, usted me envió por aquí. Me envió una tarea, me ha enviado una tarea y nada más. Y Ajá, pero a la plataforma, ¿se acuerda que quedamos sí, que suba nomás ahí? Si tengo problemas, le avise. ya. Entonces, Entonces, verás, era más que nada para que me dé viendo si es que sí están, eh, porque yo revisé y estaba al día. ya. Entonces, Entonces, verás, si es que tiene problemas cuando sube más de una foto desde el celular, eh, yo me parece que ya expliqué, pero verá, cuando usted sube desde el celular, tiene que subir foto por foto, no le permiten. En la compu usted puede subir tres o hasta cinco, pero sí, sí. en el celular tiene que subir una foto, solo cargar la foto y después le pone guardar cambios, ¿sí? Tiene que cargar foto por foto y al final le pone guardar cambios. Ujú, sí, así le hice. Esperemos que sí estén ahí, pero con todo yo tengo todo en Ya. mi cuaderno. Y si es que no, verá, hay una solución que algunas personas que me han preguntado yo les he planteado. Si es que usted tiene fotografías, hay una aplicación que le permite muy fácil convertir en PDF las fotos. Entonces usted puede subir en PDF si tiene tres, cinco, las fotos que tenga. Ya. Me ¿Y qué escribe, aplicación? me escribe por favor, yo le mando la aplicación y le mando un videito tutorial que le muestra cómo hacer esto. Ya, ya, Sí, muchas gracias. después del mediodía me manda un mensajito y yo ya me acuerdo para mandarle. Yo le envío ya el link de la aplicación que tiene que descargar y le envío un video que le muestra cómo hacer la conversión desde fotografías a PDF en esa aplicación. Ah, ya, ya, muchas Sí, gracias. sí, sí, eso es para todos, ¿no? Si es que alguien tiene esta misma observación, son algunas personas. Lo que pasa que en la computadora usted puede subir, no hay problema, sube una, dos, tres, las que desee, pero desde el celular es un poquito distinto, pero sí se puede cargar varias fotografías. Ya, gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, esta semana, como les mencionaba, ya es la semana 15. Eh, ¿Alguien recuerda que vimos la clase anterior?
Bueno, la clase anterior vimos lo que es soluciones. En la semana 13 vimos lo que es soluciones. Ahora vamos a ver qué son disoluciones. Son palabras parecidas, pero no es lo mismo. Solución es una cosa, disolución es otra cosa. Y la siguiente clase también veremos lo que es mezcla. Es absolutamente otra cosa. Nosotros si hacemos una disolución o una solución, por lo general decimos mezcla. Nosotros por lo general decimos mezcla a todo, ¿sí? Pero mezcla es una cosa, solución es una cosa y disolución es otra cosa. Entonces, la clase anterior vimos lo que es solución. Ahora vamos a ver lo que es disolución. ¿Me confirman si se ve la pantalla mía, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Vamos a poner atención, como siempre un video introductorio, luego desarrollamos la presentación de la clase y al final otro video para aclarar las ideas. Muy buenas alumnos, aquí me he equivocado una vez más para hablar de química y como podéis imaginaros, hoy vamos a hablar de las disoluciones. ¿Qué es una disolución? Bueno, puede parecer muy trivial, muy simple, demasiado banal hablar de esto, pero ¿cómo os quedáis si os digo que en este clip que habéis visto al principio hay como mínimo 3 disoluciones? Pues muy bien, este es el vaso que habéis visto en el clip inicial y hemos disuelto aquí sal en esta cantidad de agua. Pues bueno, esto es evidentemente una disolución, yo creo que eso lo entendemos todos, pero ¿cómo os quedáis? Os digo que esta cucharilla es una disolución y el propio aire que envuelve al vaso es otra disolución. Veamos por qué. Realmente la definición de una disolución es una mezcla homogénea de sustancias, ni más ni menos. Lo que quiere decir que tenemos que tener una mezcla de distintas sustancias y no notar ninguna diferencia a priori, a simple vista, en esta propia mezcla. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos disolviendo la sal en el agua, se podía ver claramente que en el fondo había sal y estábamos agitando y había sal sólida y agua. Pero ha llegado un punto después de agitar que parece todo la misma cosa. No se nota ningún tipo de diferencia. Bueno, pues en este punto hemos llegado a una mezcla homogénea y ahora se trata de una disolución. Bien, pues vamos entonces al caso de la cuchara. Esta cuchara de aquí es una cuchara de acero inoxidable y el acero inoxidable es una mezcla de hierro, carbono, cromo y otros metales que se le pueden poner a esta mezcla. Y como acabo de decir, es una mezcla y a priori no se ve a simple vista ni ninguna diferencia ni ninguna cosa que indique que hay más de un metal. Por lo tanto, es una aleación y esto se conoce como una disolución también. Es una mezcla homogénea de distintas sustancias. En este caso, como he dicho, es una disolución sólida que también se llaman aleaciones. Y por último tenemos el gas, el aire que rodea a nuestro vaso de agua, que he dicho que también es una disolución. ¿Y por qué? Porque en la atmósfera, en el aire, no solo tenemos oxígeno, también tenemos un 78, 70 y pico por ciento de nitrógeno y un 21% de oxígeno. De hecho, el oxígeno es casi una cuarta parte de la composición del aire. Lo que quiere decir que tenemos una mezcla de gases en la composición del aire. Y como de nuevo es una mezcla homogénea, porque no se ve ninguna diferencia, es una disolución, en este caso una disolución de gases. Por último, antes de cerrar el tema de qué es una disolución, evidentemente hay dos roles dentro de una propia disolución. El que sería el disolvente, el que disuelve, y el soluto, el que es disuelto. Por ejemplo, en el clip que hemos visto al principio es bastante evidente que el disolvente sería el agua y el soluto la sal que hemos disuelto, ¿no?
Vale, eso hasta ahí podemos llegar de una manera bastante simple, pero ¿qué diríamos entonces de la composición de la cuchara? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Generalmente se establece que el disolvente es el que está en mayor proporción y los solutos, si es que hay más de uno, como en este caso, son los que están en menor proporción. Así que generalmente se podría decir como que el que más hay, el que está en mayor cantidad es el disolvente y el que está en menor cantidad es el soluto. Y tal y como he dejado caer, puede haber más de un soluto dentro de la misma disolución. En el caso del aire hemos dicho que hay un 70 y tanto por ciento de nitrógeno y un 20 y poco por ciento de oxígeno. Luego el nitrógeno sería el disolvente y el oxígeno sería el soluto. Y todo el resto de gases también serían solutos. Evidentemente puede caber la duda de qué pasa al 50%, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mitad es soluto y la otra mitad es disolvente? Pues en ese tipo de casos es indiferente decirle soluto a uno que decirle soluto al otro, es lo mismo. Y ya por último, los químicos no nos podemos quedar con que esto es una disolución de sal en agua y punto. Nosotros necesitamos saber qué cantidad hay de sal en cuánta cantidad de volumen. Y esto es lo que se conoce como concentración. Necesitamos saber de alguna manera la proporción entre soluto y disolvente de una disolución para poder calcular así sus propiedades y la cantidad que necesitaríamos para llevar a cabo ciertos procesos. Y es por este motivo por el que hay tantas maneras de medir una concentración. La molaridad, gramos por litro, porcentajes, fracciones molares. Hay muchas maneras de indicar la concentración de una disolución. Y eso es porque hay muchos casos. Este, por ejemplo, es un sólido disuelto en un líquido. Cuando estábamos hablando de la cuchara, eran distintos sólidos mezclados entre ellos. Y cuando hablamos de los gases, son varios gases mezclados entre ellos. Luego, la manera de medir no va a ser exactamente la misma en un caso que en el otro. Así que bueno, esto es todo en cuanto a qué es una disolución. Yo espero que este vídeo haya quedado un poquito claro. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en los comentarios y bueno, en vídeos venideros vamos a ir viendo distintas maneras de medir la concentración, cómo calcularlas y demás. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Bueno, como acabamos de ver, las disoluciones son distintas de las soluciones, ¿sí? Son tipos de mezclas. Ojo, ya nos adelantaba aquí un poquito que son mezclas, ¿no es cierto? Pero ahí existen mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, etcétera. Esto veremos la siguiente clase, ¿sí? Ya vimos la clase anterior que son las soluciones, pues el día de hoy nos vamos a centrar en qué son las disoluciones. Ya nos explicaron un poquito en el video, vamos a ahondar por favor en el tema. El tema, pues ya saben, ya se los dije, son las disoluciones. El objetivo es iniciar el estudio de estas, qué son, cómo se clasifican, sus propiedades y algunos ejemplos. Bueno, ¿qué son? Una disolución es una mezcla homogénea, como claramente nos dijo en el video, formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí. Es decir, si es que usted mezcla dos elementos, no va a haber una reacción, ¿sí? ¿Qué es una reacción? Por ejemplo, que cambien de color, ¿sí? Cuando usted disuelve, por ejemplo, azufre dentro del agua, pues se va a hacer amarilla. Entonces, si es que el agua ya pierde sus propiedades como son, una de sus propiedades que son incolora, pues ya vamos a ver o vamos a hablar que ya no tenemos una mezcla homogénea, sino ya sería una mezcla heterogénea que cambia completamente y ya no sería una disolución, ¿sí? Una de estas sustancias es el disolvente y otra la soluto. Otra u otras. En las soluciones también vimos, ¿no es cierto?, que teníamos uno de los elementos se llama disolvente y el otro se llama soluto. El disolvente por lo general es el que está en mayor cantidad o en mayor proporción y el soluto o los solutos son los que están en menor proporción. En este caso nos pusieron el ejemplo, tres ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Nos puso ejemplo del agua, el agua con sal, ¿no es cierto? Dentro del agua, que sería el disolvente, puso 2 cucharadas de sal, que como está en menor proporción, se llama soluto. Ahora, el momento en el que mezcló, en el que venió bien, se perdió todas las propiedades del soluto. Entonces, el disolvente sigue que manteniendo
su principal característica, que es el agua, que es incolora. Entonces, esto es una mezcla homogénea, como bien nos decía, nos puso también el ejemplo del aire, tiene 21% de oxígeno y 73% de nitrógeno, y los demás entre otros gases, ¿no es cierto? Entre CO2, hidrógeno, etcétera. Pero nos hablaba que en el aire nosotros utilizamos únicamente el oxígeno. También utilizamos de todo esto, ya les había explicado en una clase, cuando nosotros respiramos no es que solo utilizamos oxígeno, no. Nosotros necesitamos oxigenar nuestro cuerpo, oxigenar nuestros pulmones, nuestro cerebro, pero nosotros también necesitamos CO2. En minúscula cantidad necesitamos CO2. Necesitamos hidrógeno en minúscula cantidad, necesitamos nitrógeno en minúscula cantidad, necesitamos de todos los componentes que tiene el aire. En mayor proporción, nosotros cuando respiramos aprovechamos el oxígeno, eso es verdad, y los demás los descartamos, perdón, cuando nosotros exhalamos. Pero de esta disolución que sería el aire, de esta mezcla homogénea que sería el aire, pues nosotros ocupamos a mayor proporción oxígeno. Pero no es que el oxígeno se encuentre en mayor proporción en el aire, ojo, claramente nos decía 73% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, en este caso, el disolvente es el hidrógeno y el soluto serían el oxígeno, el CO2, el nitrógeno, los demás gases que están componiéndolo, ¿sí? La distinción entre soluto y solvente es un poco arbitraria, pero por lo general se toma el soluto como el componente que está en menor cantidad y solvente como el componente que está en mayor cantidad en la disolución. Vamos a ver ahora una pequeña clasificación, perdón. Tenemos estas que son como que las más utilizadas o las más generales, las que más se encuentran en la naturaleza o en lo que nosotros utilizamos normalmente o a diario. Cuando el soluto y el disolvente son sólidos, es una disolución de sólido a sólido, ¿sí? Claramente, si el soluto y el disolvente ambos son sólidos, pues vamos a tener una disolución de sólido a sólido. Las aleaciones son un ejemplo de este tipo de disolución. Por ejemplo, el bronce es una aleación entre cobre y estaño, ¿sí? Entonces, aquí también nos puso, en el video anterior, nos puso el ejemplo de la cuchara, ¿no es cierto? Que tenía carbono, que tenía hierro, que tenía algunos tipos, algunos componentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros mezclamos sólido con sólido, vamos a vamos a realizar una aleación, ¿no es cierto? Las aleaciones son un ejemplo de este tipo de disolución. Cuando nosotros mezclamos un sólido con un sólido, vamos a tener una aleación, ¿sí? Esta es una muy conocida, el bronce, pues es una aleación entre cobre y estaño. Ojo, bronce no es un elemento que nosotros lo encontremos en la naturaleza. Sí, el bronce es una mezcla o una aleación entre cobre y estaño. Ahora, el porcentaje varía, depende del brillo, por ejemplo. Como bien nos explicaba también en el video, nosotros necesitamos saber las proporciones de cada uno. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en este caso, en el bronce, nosotros necesitamos, no sé, darle más dureza, por ejemplo, le vamos a poner más cobre. Si nosotros necesitamos que sea más brillante, le vamos a poner más estaño. Entonces, dependiendo de la proporción que nosotros pongamos, la aleación o la disolución va a variar en sus propiedades de brillo, de dureza, de rigidez, de conductividad eléctrica, etcétera. Entonces, para realizar una mezcla, nosotros necesitamos saber el producto final que vamos a tener o que queremos tener, ¿sí? Entonces, depende del producto final que nosotros necesitemos, la proporción que vamos a poner de uno u otro elemento. Cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido, pues vimos ya en el ejemplo, pero es cuando la disolución de sólido en líquido, ¿no es cierto? Son probablemente las más empleadas en todas las ramas de la química y otros rubros. Por ejemplo, una disolución de agua con sal, que ya vimos en el ejemplo en el video, ¿sí? Entonces, el disolvente es el agua, está en mayor proporción, el soluto es la sal. Nosotros la mezclamos y si es que nosotros ponemos agua con sal y agua pura en otro vaso, en dos vasos cristalinos, no vamos a notar una diferencia, ¿sí?
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, el agua normalmente es una buena conductora de electricidad, ¿sí? Si es que usted pone dos cables para que, y en una vasija, un cable conecta luz acá, ¿no es cierto? Acá le conecta la luz, le pone el fin de ese cable dentro de un vaso de agua y le pone otro cable que vaya conectado a una bombilla, a un foco. Este se va a encender, no con la misma fuerza, con la misma potencia que si usted le conecta directo a la corriente, ¿no es cierto? Sin hacer este corte o este paso mediante el agua. Pero el agua va a ser un conductor eléctrico y se va a prender ese foco. Pero si es que usted le pone sal a esta agua, la conductividad va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es uno de las características que varía en esta disolución o en esta mezcla entre agua y sal? Pues que la conductividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque el cloro y el sodio aumentan o potencian esta conductividad en el hidrógeno que es que sería el elemento activo en el agua, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena característica que le aumenta la conductividad eléctrica a la sal cuando nosotros ponemos en agua, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un gas. Esto es un poco raro que se dé, pero sí existe. Disoluciones de sólido a gas, por ejemplo, el polvo disuelto en el aire. Cuando usted barre, por ejemplo, el polvo que se levanta se mezcla o trata de formar una disolución en el ambiente, ¿no es cierto? Pero hay partículas que sí se ven, pero hay otras partículas que a simple vista no se ven. Si usted a veces ve a contraluz, es que puede ver que se levantó polvillo del piso, o cuando usted sopla algún lugar que esté un poco sucio, y usted a simple vista parece que no pasa nada, ¿no es cierto? Pero si es que usted ve a contraluz o le enfoca con luz directa hacia donde usted sopló, va a ver este tipo de, de disolución, perdón, en donde el polvillo trata de mezclarse o trata de disolverse en el aire, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el disolvente? Pues sería el aire, que está en mayor proporción. Y el soluto, que está, digamos, en menor proporción, sería el polvillo que se levantó del piso, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. También es un poco extraño, raro, pero sí se da. Disoluciones de líquido en sólido. Por ejemplo, las amalgamas son una disolución de mercurio líquido y plata sólida o mercurio y otros metales. Entonces, ¿qué son amalgamas? Este es otro tipo de mezclas, y entonces, como les decía, ya vamos a ver mezclas la clase que viene, pero ¿qué son las amalgamas? Son una mezcla o una disolución de mercurio líquido y plata sólida. Entonces, la plata es algo que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿no es cierto? La plata es un elemento químico que encontramos en la naturaleza. Y el mercurio existe en mayor proporción, existe en líquido, ¿sí? Pero el mercurio también es un metal, ojo, el mercurio está dentro de los metales, el mercurio también es considerado dentro de los metales. Entonces, nosotros en este caso vamos a mezclar dos metales, ¿no es cierto? El mercurio, que es líquido, y la plata, que está en estado sólido, ¿sí? Incluso nos dice que podemos hacerlo con otros metales, con mercurio y otros metales. Entonces, cuando nosotros tenemos metales, por lo general formamos aleaciones, ¿sí? Esta palabrita, acuérdense, porque en la clase que viene, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el tipo de mezclas que existen, y ahí vamos a ver, pues, todas amalgamas, aleaciones, etcétera, todos este tipo de mezclas que podemos realizar, ¿sí? Vamos con otro. Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un líquido, ¿sí? Ambos líquidos, sí. Disolución de líquido en líquido. Son también muy empleadas en todos los rubros de la química, en medicina y la industria en general. En medicina es donde más se utiliza esto, perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando van a poner complejo B, ¿sí? En un hospital, en una clínica, antes venía en un solo frasco. Pero ¿qué pasa si usted tiene ya mezclado el riesgo de que se dañe o de que se altere es alto? Entonces, vienen a enviar componentes por separado. Entonces, usted mezcla un líquido con otro líquido y este
se utiliza el momento en que lo va a aplicar, ¿sí? En medicina es muy particular o siempre se realiza esto. Antes, yo me acuerdo claramente, venían ya sueros preestablecidos, venían ampollas ya preestablecidas que tenían un tiempo de caducidad, perdón, muy corto. ¿Por qué? Porque existen componentes que al entrar en el mínimo roce con el ambiente, con el medio ambiente, con el oxígeno, que es, o el hidrógeno, que es lo que hace que las cosas, el oxígeno oxida, por eso se llama oxidación cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto se ve más eh, físicamente en los metales, cuando usted deja un fierro fuera a la intemperie, entonces con la luz del sol y con la lluvia se humedece, se humedece, se seca y empieza una corrosión que es lo que nosotros llamamos óxido. ¿Por qué le llamamos óxido? Porque es el oxígeno el que influye para que suceda esto, ¿sí? Entonces, en nivel gases y en nivel líquidos pasa exactamente lo mismo. Entonces, antes cuando se creaban las disoluciones para que, por ejemplo, en el complejo B, ciertas ampollas, etcétera, venían ya mezcladas. Y si es que usted no guardaba las precauciones debidas, o se elevaba muchas temperaturas, o estaba muy baja temperatura, o entraba en contacto con el sol, también hace cambios, realiza cambios en las disoluciones, pues del sol o la luz solar, el tiempo de caducidad era mínimo, había que tener demasiados cuidados, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que a estos componentes los separaron y vienen ahora, usted para formar el complejo B, pues viene un frasquito aparte y otro frasquito. Entonces, mezcle esos dos frasquitos y ahí usted coloca la inyección o la ampolla, lo que usted esté aplicando. Incluso, como les repito, el complejo B también venía mezclado, ahora no, ahora mezclan, viene uno, digamos, en uno como sobre grande, donde viene una solución y le ponen que viene en otro frasquito con una jeringa, le inyectan y queda ya la mezcla que debe ser o la que es la que van a aplicar. Entonces, aquí tenemos los claros ejemplos. En medicina es donde más se ocupa este tipo de disolución de líquido en líquido, ¿sí? Por ejemplo, también nos dice una disolución de etanol en agua. ¿Qué es etanol? Es el alcohol. Cuando usted quiere realizar, por ejemplo, limpiezas, esto también utilizan mucho en los hospitales o en los lugares de salud, en el etanol, pues es un alcohol que es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, para quizá bajarle un poco el grado de, de, del alcohol, pues le ponen un poco de agua. Entonces, aquí también variaría la proporción. Si quiere un poco más fuerte, pues le pondrá, sería el disolvente, sería el alcohol, y el agua sería el soluto. Si es que quiere que sea mínimo el nivel de alcohol, pues usted en agua sería el disolvente y le va a poner un poquito de etanol, que sería en ese caso el soluto. Entonces, depende de la proporción, el nombre que va a llamarse, que va a llevar cada uno, perdón, o si es que es disolvente o si es que es soluto. Ahora vamos, cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un gas. También es un poco raro este tipo de mezclas, pero existe. Disolución de líquido en gas, por ejemplo, el aire o algún otro gas húmedo. Esto lo podemos ver a diario cuando cocinamos, ¿no es cierto? Está el aire en el ambiente. Nosotros no lo podemos ver, pero existe, sabemos. Si usted pasa la mano, va a sentir que hay algo, ¿no es cierto? Le hace como un poquito de frío en la mano. Esto nos quiere decir que existe aire a nuestro alrededor. Siempre en donde nosotros estemos, al menos en la tierra, vamos a tener aire a nuestro alrededor. Y cuando usted hierve una olla de agua, ese gas que se empieza a evaporar, perdón, se va a mezclar con el aire, ¿sí? Entonces, el aire se mezcla con con el vapor del agua, por ejemplo, y se vuelve ya esto una disolución, ¿sí? Cuando cuando nosotros hacemos que el agua se evapore, no solo el agua, sino cualquier líquido que usted hierva, leche, cualquier otro líquido, cuando usted lo hace que hierva y empieza a perder su parte líquida y empezar a ser en estado sólido,
Esta mezcla es una de entre líquido y gas, perdón, entre gas y un sólido, ¿sí? Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un líquido, la disolución de un gas en líquido, por ejemplo, el oxígeno disuelto en agua que permite la respiración de los peces. Esta también es algo un poco complejo, pero se da, también existe. Entonces, ¿qué pasa? No sé si es que ustedes han visto, si han dado cuenta en los ríos, en las lagunas, en las piscinas donde tienen peces, se ven como unas burbujitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El aire que está en el ambiente, pues este va a bajar, ¿no es cierto? Va a tender a bajar hacia el agua, ¿sí? Va a estar envolviendo o va a estar rozando con el agua, ¿sí? Entonces, los peces, ellos crean este efecto, ¿no es cierto? Cuando ellos suben un poquito a la superficie y con la colita como que mueven, ¿y esto qué crea? Que el agua como que se abre un poquito y absorbe oxígeno que está al ras del agua, ¿sí? Entonces, los peces, ellos tratan de oxigenar por sí solos el agua. Esto naturalmente se puede hacer, pero por ejemplo en peceras, no sé si es que alguien ha visto, existen unas maquinitas que estos hacen, crean oxígeno artificial, por decirlo de alguna manera, porque los peces que nacieron en cautiverio, los peces que nosotros los tenemos en la pecera, pues ellos no tienen esta habilidad de oxigenar ellos mismos su propia agua. Entonces es muy común, es muy normal que si usted va a un riachuelo, en un río, en una pecera, perdón, en una laguna, usted dése cuenta, están los peces nadando normal, ¿no es cierto? Y por ratos suben a la superficie y hacen este efecto que les digo, con la cola casi a llegar al ras del agua, ellos hacen como que la mueven a la cola, ¿no es cierto? Esto hace que el agua como que se hunda y regrese, se abra, o sea, se hunde un poquito y se vuelve a abrir, y ese momento cuando sale el agua, por decir, a la superficie, o sale este efecto a la superficie, pues absorbe un poco de agua de la que se encuentra en el ambiente y oxigena para que los peces puedan respirar. Entonces ellos tienen las branquias aquí a los costados de la cabeza, y es por ahí donde ellos aprovechan la oxigenación que tiene el agua. No es como nosotros la realizamos a la respiración por la nariz. Ellos tienen branquias. ¿Qué son branquias? Es algo increíble. Por ejemplo, son como unas compuertas, por decirlo así, a los lados de la cabecita. Entonces, ¿qué pasa? Esta compuerta se abre, pero es tan perfecto que no permite que ingrese el líquido ni que se salga líquido, pero solamente hace que ingrese el oxígeno necesario para el pez. Entonces, este es un muy buen ejemplo de mezcla de sólido, perdón, de gas con líquido, y la aplicación o la importancia que tiene esto, por ejemplo, para los peces. Y por último, vamos a ver cuando el soluto es un gas y el disolvente es un gas. Pues esto es más común y más fácil de entender, quizá, la disolución de un gas en otro gas. Por ejemplo, el gas natural es una disolución gaseosa de metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono y otros gases en pequeñas proporciones, ¿sí? ¿Cuál es el gas natural? Pues el que nosotros utilizamos para cocinar. Existen canteras o existen lugares en donde se saca este naturalmente, ¿sí? Pero no es que es un solo gas, no. Es una mezcla de metano, etano, propano, butano, que están mezclados y crean estas facilidades para encenderse. Entonces nosotros la hemos aprovechado, la hemos canalizado para poder ocupar en la domesticación, por ejemplo, para los calefactores, para los calefones, para las cocinas, lo utilizamos nosotros a este. Y hay una manera también, por decir, no natural, de crear este gas también. Nosotros no sé si es que fue con ustedes, vimos la utilización del petróleo, pues cuando se lo refina, el momento en que usted está refinando, o las personas que refinan el petróleo, pasa por algunos procesos. En cada proceso de este sale un gas.
y a estos gases los aprovechan, los mezclan y hacen el GLP, gas licuado de petróleo, que es como el gas natural, es una mezcla de gases que el hombre la ha hecho artificialmente. Existen canteras, insisto, que también está este tipo de gas en forma natural y nosotros lo aprovechamos también, pero también se lo puede hacer eh, mediante la refinación del petróleo, pues salen algunos tipos de gases, estos se los une, se los aprovecha y se crea el GLP, que es el gas, perdón, licuado de petróleo. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, por favor? Vamos a ver entonces si entendimos. Fausto, buenos días, ¿me escuchan? Robert, muy buenos días a ti, a los compañeros también. Mil ¿Qué, gracias. qué tal, Fausto? A ver, ¿sí estuvo desde el inicio de la clase? No, realmente he estado entre saltado, porque me encuentro en la oficina atendiendo, mil disculpas por ello. Me cuesta un poquito a veces cogerle todo el ritmo, pero he estado oyendo sobre la clasificación de las disoluciones. Bueno, los últimos sí escuchó, ¿no es cierto? Sí, A ver, explíquenos un poquito cómo aprovechan los peces, el ejemplo que puse, cómo aprovechan los peces el oxígeno, cómo oxigenan ellos el agua. o realmente en ese movimiento que ellos causan dentro del agua, es lo que estaba explicando, se producen ciertas burbujas que al moverse dentro del agua, impulsados por su cola, pues pueden ocasionar esa oxigenación al agua. Muy interesante. Perfecto, perfecto, Fausto, muchas gracias. Hugo, ¿me puede escuchar? Hugo se nos ha fugado. Alejandra, ¿me puede escuchar? Diego Benalcázar, ¿me escucha? ¿Qué pasó? Todos creo están en el trabajo, no pueden atender. Bueno, me parece que Alejandra sí me escribió en el chat, pero los Este, demás. a mí no me nombró, no sé si ya me puse en una clase hoy equivocada, ¿no? ¿Verdad? Sí estoy en mi clase. Carolina Gaitán. Buenos días, Carolina. Sí, estamos en segundo, en clase de Ah, ya. segundo. Sí, Es que la vez pasada me conecté equivocada. Sí, sí estoy escuchando, profesor. Estoy un poco perfecto. ocupada, pero estoy ya tomando atención. Está desde el inicio, quizá quiere ayudarnos con un ejemplo de mezcla líquido-líquido, que es muy frecuente. Bueno, estaba tomando atención, pero no al 100%, pero escuché la mezcla de líquidos, eh, como el gas y el agua que comentaba que se mezclan y cuando se mezclan pues el agua pierde obviamente su pureza y cambia su color, pero no son 100% mezclables porque tiene un poco de grasa la gas, ¿no? O sea, no son, ¿cómo se nos disuelven completamente sería la palabra? Ujú. Ya, muchas gracias. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si es que quieren volver a revisar, pues ya saben, la clase al finalizar se la graba, se la sube. Ustedes pueden volver a revisar. Permítame ver que Claro. escucho, pero estoy de tono. Sí, Alejandra nos contaba eso ya. Estimado profe, Dígame, Robert, Fausto. la disolución de etanol en agua sería una combinación de líquido y líquido. Líquido y líquido, sí. Ese es el ejemplo que pusimos, pero existen algunas, existen. Eso les había explicado en este, me explayé un poquito porque en medicina es donde más se utiliza esto. Les explicaba que el complejo B venía antes en un solo frasco o en un solo recipiente, pero vieron que su periodo de caducidad era muy temprano, entonces empezaron a separar algunos algún disolvente con soluto, pues, y el momento de utilizar es que se los mezcla, por ejemplo, para el complejo B. Incluso no medicamento, sino un tipo de complejo B que se llama Tom Was, no sé si es que han visto,
Este viene un líquido dentro de un frasquito. Ojo, ¿por qué viene oscuro? Pues porque no puede recibir muy directamente los rayos solares. Este es un ejemplo. Entonces, como no, si es que este viniera ya mezclado, este viene, es un frasquito que viene líquido, viene con una tapa y esta tapita se rompe. Usted le aplasta y cae una pastilla, es un sólido, digamos, y tiene que mezclarlo para formar el complejo B. ¿Por qué? Porque el complejo B, si es que está con los rayos del sol directo o si es que llega a tener una minúscula proporción de oxígeno, se oxida, etcétera, y ya no es funcional o ya no es válido para lo que normalmente se utiliza, que es la hidratación corporal, el complejo B. Entonces, existen un montón en medicina al menos que se les da de usos a este tipo de disoluciones, pues, porque al momento de oxigenarse, pues, cambian completamente sus propiedades o al momento incluso de disolver perdón, de recibir luz solar, van a cambiar también sus propiedades. Por eso es que la mayoría, no sé si es que han visto, pues los jarabes, esto que les explico, el complejo B que se llama Tom Was, que es un frasquito pequeño, estos vienen en frascos oscuros, porque para evitar al Sí, máximo, vienen en y frasco tuve y una confusión vienen con en la un cartón. pregunta. Dígame. Profesor, tuve una confusión con la pregunta que me hizo y respondí otra cosa, pero ya estoy entendiendo, gracias. Bueno, sí, sí. Entonces, vienen en frascos oscuros y vienen dentro de un cartón. ¿Por qué? Porque la luz solar hace que las propiedades cambien, ¿sí? Incluso no sé si es que el agua, usted, ¿no es cierto? Está tomando agua y se olvida y deja la botellita en un lugar donde le da el sol. Entonces, el momento en el que la luz solar llega directamente al agua, pues, ¿qué hace? Hace que se, que se, que el agua, mientras aumenta su temperatura, pues, ¿qué tiende a hacer? Tiende a evaporarse, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted deja directamente al sol, no es que el sol va a evaporar. Algunas veces sí, pues si es que está en una minúscula cantidad el agua, el sol sí puede evaporar el agua, pero si es que usted deja una olla, no es que la va a hervir directamente, ¿no es cierto? Pero sí la va a calentar y va a llegar a un nivel en el que va a querer evaporarse. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues que el sabor, usted se da cuenta, toma el agua que estuvo en el sol, cambia completamente. ¿Por qué? Porque el oxígeno empezó a moverse. Digamos que el agua cuando está en estado natural, en estado líquido, ¿no es cierto? A una temperatura normal, pues el oxígeno y el hidrógeno están como relajados, como flotando, están en un estado de tranquilidad. Pero si es que usted, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted le empieza a poner frío, por ejemplo? ¿Qué pasa? Estos se empiezan a compactarse y es donde se solidifica o se forma el hielo. Y si es que usted le pone calor, pues ¿qué pasa? Estos empiezan como a moverse porque buscan la manera de expandirse. Entonces, si es que usted hace esto, pues cuando usted toma el agua que estuvo en el sol, es porque el oxígeno está ya moviéndose, así está buscando ya la manera de expandirse y esto se da cuando se evapora. No llega al nivel de evaporación, pero si es que está directamente con el sol, las moléculas de oxígeno ya están moviéndose y eso hace que el momento que usted tome el agua ya cambie de sabor, porque no está en quietud, no está en tranquilidad de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, sino al momento de de realizar la, la ionización ya están queriéndose ionizar, pues cambia el saborcito del agua. Robert, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, Si con gusto. cabe en el tema, gracias. Eh, Cuando consumimos complejo B, Ujú. normalmente causa una variante en nuestra orina. Ajá, Cambia y se vuelve más amarilla de lo amarillo. normal. Ajá. Exacto. ¿Qué ocasiona justamente en el compuesto o la disolución de componentes en el organismo para que dé ese color tan fuerte? A ver, ¿qué hace cuando nosotros nos tomamos complejo B o cuando nos medican complejo B? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿esto cómo se mide? Si usted está en el hospital, por ejemplo, le hacen tomar una cantidad
una cantidad que ellos miden de agua, ¿no es cierto? Y cuando orina también miden la orina. Entonces, cuando nosotros normalmente decimos, no, yo no estoy deshidratado, yo orino bien, yo orino bastante. No, lo que pasa es que el líquido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no lo está asimilando nuestro cuerpo. Entonces, cuando usted se hidrata o cuando usted toma complejo B o incluso cuando usted toma ¿cómo se llama? Estas bebidas hidratantes que disuelve el polvito en agua, eh, usted se hidrata, ¿no es cierto? Entonces, suero oral, cuando usted consume suero oral tiene el mismo principio del complejo B. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se hidrata o toma complejo B, usted bota, por decir así, el líquido que no está asimilando el cuerpo, ¿sí? Puede ser que usted tiene líquido dentro de su cuerpo. Por eso hay gente que dice, no, yo no estoy deshidratado porque yo orino bien. No, el líquido que usted tiene dentro de su cuerpo no lo está asimilando el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya se hidrata y su cuerpo tiene los líquidos que son necesarios, ¿qué hace? Expulsa los que no le sirven. Entonces ahí es donde incluso cambia la viscosidad de la orina, sale como un poco más espesa y cambia el color, sale amarillo, incluso a veces ya tirando a rojo, porque son los líquidos que el cuerpo está expulsando que no le sirven, ¿sí? Porque ya tiene los nuevos líquidos que sí los va a poder asimilar para tener una correcta hidratación del cuerpo. ¿Sí me expliqué, Freddy? Perdón, Fausto. Perdón, yo creí que sí estabas preguntando a alguien más. Robert, sí, mil gracias. Tu Sí, explicación es exacta, sí, muy amable. ya, gracias a usted. Entonces, esto es, imagínense el aprovechamiento que el cuerpo le da al líquido que nosotros tenemos. Entonces, la calidad también influye. Es muy importante la calidad del líquido que nosotros tomamos para que el cuerpo lo absorba o lo asimile de mejor manera. La leche, el agua está bien, el agua y el aceite, el vino y el agua, dice. Sí, muy bien, Alejandra, perdón. Sí, cuando usted mezcla leche y agua, incluso aquí póngale un tercer ingrediente, puede ponerle café, usted en agua, disuelve café y le pone la leche, está haciendo una mezcla homogénea. Eso sí es una disolución, muy bien. El agua y el aceite no llegan 100% a mezclarse, por ejemplo. O sea, el agua y el aceite, usted tiene que hacer un proceso para que se mezcle, pero sí, es mentira que el agua y el aceite no se mezclan, sí se mezclan, pero hay que hacer un proceso no tan natural. El vino y el agua también, es algo que sí se puede, son mezclas o mezclas homogéneas que tienen van a llegar a conformar un nuevo compuesto. Perfecto, continuamos entonces. Listen, ¿y sirve el cloro y el agua? También, perfecto ejemplo, el cloro y el agua. ¿Qué hace? Esto activa. Por ejemplo, el agua que nosotros normalmente tenemos o consumimos ya tiene una mínima cantidad de cloro. Si es que usted le pone cloro, hace que se activen todas las propiedades. Cuando usted limpia, ¿no es cierto? Cuando usted utiliza el agua con cloro, perfecto ejemplo. Si es que usted una superficie, por ejemplo, le pasa solo agua, le va a limpiar quizás a simple vista, ¿no es cierto? Usted ve y dice, ya está limpio. Pero si es que usted al agua le pone cloro, ¿qué hace? Que el oxígeno otra vez y el hidrógeno empiecen a moverse a todo lo que tienen. Y al momento que usted le pone cloro, ¿el cloro qué hace? Hace que el oxígeno del agua empiece con su propiedad más fuerte, que es, como ya les mencioné, la oxidación. Entonces, ¿qué hace? Esto hace como nosotros no logramos ver, pero hace como unas burbujitas mínimas. Entonces, si es que usted pasa agua con cloro en la misma, o sea, usted pone una superficie, pone la mitad limpia solo con agua y la otra mitad limpia con agua y cloro. ¿Qué pasa? Si usted la ve a simple vista, quizá va a ser lo mismo, pues va a estar igual.
Pero si es que usted la ve con un microscopio, pues va a ver la diferencia que existe entre limpiar solo con agua pura y limpiar agua con cloro. Entonces es un perfecto ejemplo de una mezcla homogénea o de una disolución. Muy bien, Alejandra, perdón. Ahora vamos a ver si vale la palabra, la diferencia entre disolución y solución. Por todos los efectos prácticos, los términos disolución y solución son sinónimos, ¿sí? O sea, son procesos parecidos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? En la solución nosotros teníamos un disolvente y teníamos un soluto. En la disolución también tenemos un solvente y tenemos un soluto. Ambas se refieren a mezclas homogéneas, aunque el término disolución en muchas ocasiones tiende a usarse más para las mezclas, que es el disolvente, en el que el disolvente es un líquido, ¿sí? Pudiendo el soluto ser líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos viendo una pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de disolución, estamos hablando por lo general, no siempre, pero por lo general, que el disolvente es un líquido. En la plaquita anterior ya vimos que existen un montón de disoluciones, pero la más conocida, la más general es cuando el disolvente es un líquido y el soluto puede ser líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? En cambio, el término solución se emplea mayormente cuando tanto el solvente como el soluto son líquidos, ¿sí? Igualmente en química se usan indistintamente ambos términos, pero existe diferencia, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando nosotros hablamos de una solución, estamos hablando generalmente cuando tenemos que el soluto es un líquido y el disolvente también es un líquido. Cuando nosotros hablamos de disolución, estamos hablando que el disolvente es un líquido y que el soluto puede ser líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Esta sería una quizá diferencia, ¿no es cierto? Porque bien nos dice que en cuestiones técnicas, pues exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Solución, tenemos un disolvente y un soluto. Disolución, también tenemos un solvente y un soluto, pero nos vamos más ya a la estrategia química que se utilice para realizar una disolución o una solución, ¿sí? Estamos hablando ya netamente de términos técnicos en química para ver esta gran diferencia. Gran pequeña diferencia en realidad. ¿Sí? No sé si queda claro esto. Sí, Licen, gracias. Perfecto. Bueno, componentes igualmente, como ya hablamos, en las soluciones, pues en las disoluciones también tenemos el disolvente. Es la sustancia en que se disuelve el soluto. Generalmente es la más predominante. También se la conoce como solvente, dispersante o medio de dispersión, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto, pues el disolvente por lo general es el que se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Pero en esto también les había explicado que cuando nosotros realizamos una disolución, depende mucho del producto final que nosotros necesitemos o al que queramos llegar para que cambien para que varíen las proporciones de disolvente y de soluto. Entonces, probablemente el disolvente puede llegar a ser soluto y el soluto se convierte en disolvente dependiendo de la proporción que nosotros tenemos, ¿sí? Y el soluto pues es el que está en menor proporción y el que se va a disolver en el disolvente, ¿sí? Valga la redundancia. Una misma disolución puede tener más de un soluto disuelto en el mismo disolvente. El soluto se encuentra en menor cantidad que el disolvente. Entonces, aquí va el ejemplo que pusieron, ¿no es cierto?, de agua, leche y café. Yo le había aumentado. Me decían que el agua y la leche se pueden mezclar perfectamente. Es una mezcla homogénea. Pero si es que usted le pone café, a ver, si es que usted, aquí vamos a darnos cuenta de que el disolvente puede convertirse en soluto y el soluto en disolvente. Si es que usted pone, por ejemplo, 3 cuartos de leche, un cuarto de agua en una taza y le pone café instantáneo, el que está en mayor proporción, en este caso la leche, será el disolvente y el soluto, los solutos, perdón, será el agua y el café. ¿Sí? Entonces, pero si es que nosotros queremos, no sé, un poco menos grasosa o con menos lácteo,
Vamos a poner 3 cuartos de agua, 1 cuarto de leche y vamos a poner café. Imagínense o dense cuenta que es la misma disolución o es la misma mezcla homogénea. Pero ¿qué ha pasado? Cambiamos la proporción de leche y cambiamos la proporción del agua. En el primer ejemplo, el disolvente era la leche porque estaba en mayor proporción y para este segundo caso, el disolvente va a ser el agua porque le aumentamos la proporción. Entonces, claramente el disolvente se volvió soluto. No. El café siempre va a ser soluto porque está en menor proporción. Pero la leche, en el primer ejemplo, era el disolvente y el agua era el soluto. En el segundo caso, aumentamos el nivel de agua. En este caso va a ser este el disolvente y el soluto va a ser la leche. ¿Sí? No sé si quedó ya claro, un poquito más claro lo que son las disoluciones. Con este ejemplo quizá está mucho mejor explicar. Entonces aquí estamos hablando de 2 líquidos y un sólido, por ejemplo. O si es que usted tiene el café líquido, también le puede poner. Entonces son 3 líquidos que estamos mezclando para hacer esta disolución. Incluso si es que usted le aumenta otro, pone la leche, pone el agua, pone el café y pone azúcar. Ya tenemos Azúcar. 4. ¿No es cierto? Entonces tendríamos, si es que usted le pone el café instantáneo, pues va a tener el agua que es líquida, la leche que es líquida, y va a tener 2 líquidos más 2 sólidos, que si le pone el café instantáneo que es sólido y el azúcar que también es sólida, entonces va a tener una mezcla homogénea que serán entre 2 sólidos y 2 líquidos. Como les explicaba, quién va a ser disolvente y quién soluto, pues depende de la proporción de agua y de leche que usted le ponga. Listen, tal vez en el disolvente, pregunto, no sé la verdad, ignoro, puede ser la harina y el agua. Sí, para hacer una masa, claro que sí. Exacto. Entonces, en este caso, el disolvente sería la harina que se encuentra en mayor La harina. proporción y el soluto sería el agua. Perfecto ese ejemplo. Muy, muy, muy buen ese ejemplo. La levadura y el agua también pienso que puede ser, no sé. Entonces, miren estos ejemplos que ustedes dan de la cotidianidad, ¿no es cierto? El disolvente es la harina que va a estar en mayor proporción y es un sólido. Y el soluto va a ser el agua. O incluso si usted le pone mantequilla, le pone un poquito de aceite, no sé. Pero el Profe, disolvente va a ser la harina que está en mayor proporción. Muy bien. puede ser también la leche y el chocolate en polvo. Perfecto. Ese es otro ejemplo, la leche con chocolate en polvo. Entonces, miren, aquí ya no va a haber agua. El único, ya no va a haber dilema si es que el disolvente es el agua o el disolvente es la leche. Si usted pone leche pura con chocolate, el disolvente sí o sí va a ser la leche y el chocolate va a ser el soluto. Ya no vamos a tener En esta... la, en la mezcla de cosas de pintura también se utiliza mucho como que en el óleo el aceite para reducir como que el espesor del óleo. Y bueno, se utilizan muchos disolventes en cosas de pintura para secado más rápido, para espesar o Claro. para poner más líquida la pintura. Exacto. Entonces, si es que usted, por ejemplo, va a pintar, cuando usted, a ver, hagamos con pintura de agua. ¿Por qué se llama pintura de agua? Porque usted le puede agregar un poquito de agua para, ¿qué pasa cuando usted le agrega agua? Pues va a perder, por decir, su potencia de color, pero va a aumentar en proporción, entonces usted va a llegar a más espacio, ¿no es cierto? Entonces, como bien nos dice, en cambio existe el esmalte que se llama, no sé cómo le conozcan, es la pintura que usted podría agregarle en cambio un poquito de, me parece que se llama Tiñer. diluyente, disolvente, tiñer, no sé cómo Tiñer le es conozco. listen. Perfecto, sí. Entonces usted le pone también, ¿y qué hace? Estas propiedades incluso activan el brillo, por ejemplo. Los pintores por lo general, ¿qué hacen? Al esmalte ya tiene un brillo natural, ¿no es cierto? Pero el momento en el que le colocaron un poquito de diluyente, ¿qué pasa? Hace que los componentes se activen y que tenga un poquito más de brillo, ¿sí? Entonces, son muy buenos todos los ejemplos, fíjense que ustedes están dando. Me quedo contento porque entendieron cuál es el principio de las disoluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el principio de la disolución es que dependiendo el material o
el producto final que nosotros necesitemos tener, pues vamos a nuestra conveniencia manejar las proporciones. Y dependerá de esto cuál es disolvente, cuál es soluto, pero en términos generales, es una mezcla homogénea que nosotros, según nuestra necesidad, pues vamos a realizar. Muy bien, perfecto. Vamos a ir cerrando la clase con las propiedades. Los componentes de una disolución no pueden ser reconocidas a simple vista. Esto en un ejemplo claro que al inicio nos mostraron, ¿no es cierto? Mezclaron agua con sal, le mezclaron bien. No sabíamos cuál era con sal y cuál era sin sal. Incluso en la pintura, ¿no es cierto? El último ejemplo que están poniendo. A la pintura, si usted pone a simple vista, usted ve agua, pintura que esté pura y pintura con que tenga un poquito de agua. Si usted las ve en dos vasijas, no va a reconocer, ¿sí? A simple vista. Igual el esmalte, si usted ve un puro y otro que tenga diluyente o thinner, pues ya no le va a notar la diferencia, ¿sí? Tampoco pueden ser separados por centrifugación. ¿Qué es centrifugación? Pues no sé si es que han visto, en los laboratorios clínicos tienen una maquinita que hace que ponen, por ejemplo, dos líquidos en un tubo de ensayo y hacen que esto rote a gran velocidad. Entonces no se van a poder separar mediante centrifugación ni filtración. Si es que usted ya mezcló el agua con sal y le va a pasar por la cernidera, no va a poder filtrar. ¿Por qué? Porque ya se hizo una mezcla homogénea y no le va a poder separar ni por centrifugación ni por filtración, sino por métodos fraccionarios de separación de fases como evaporación, la destilación o cristalización. El agua con sal, si es que usted la hierve, hace que se evapore todo el agua, al final le va a quedar la sal. Entonces, esta es una manera cuando nosotros evaporamos el agua para poder tener la sal al final. Esto se debe a que se trata de una mezcla homogénea en la que se dan reacciones químicas, pero sí se obtiene un resultado distinto en apariencia y propiedades físicas a sustancias antecesoras. Entonces, si es que usted mezcla, por ejemplo, si es que usted, lo que yo decía, si es que usted pone pintura pura con pintura con agua en dos vasijas, no va a reconocer. Pero si es que usted pone mucha agua en pintura, quizá ya el color va a variar y usted va a poder darse cuenta. Entonces, si es que hablamos de resultados o de lo que nosotros necesitemos obtener, pues va a variar. Entonces, ya la pintura no sería el disolvente, sino llegaría a ser soluto. Si es que ponemos mucha agua, el agua ya sería el disolvente. Eso dentro de las propiedades. Tenemos disoluciones diluidas, disoluciones concentradas, disoluciones saturadas y disoluciones sobresaturadas. Esto es muy parecido a lo que ya vimos en las soluciones, pues en las disoluciones diluidas va a haber poco soluto en la misma cantidad de disolvente. En las concentradas va a haber abundante soluto en la misma cantidad de disolvente. Y en las saturadas logran un equilibrio entre soluto y disolvente, perdón, ¿sí? Y en las sobresaturadas, pues el soluto va a estar en mayor cantidad que el disolvente, pero ya cambiarían de nombres, ¿no es cierto? Aquí ya el soluto pasaría a ser disolvente y el disolvente pasaría a ser soluto, ¿sí? Estas propiedades son exactamente las mismas que las soluciones en las disoluciones diluidas cuando tenemos muy poco soluto, concentradas cuando tenemos ya una buena cantidad de soluto, saturadas cuando tenemos igualdad entre ambas y sobresaturadas cuando el soluto está en mayor proporción que el disolvente y va a cambiar ya. El soluto va a ser el disolvente y el disolvente se va a llamar soluto en este caso. Ejemplos, pues agua disuelta azúcar disuelta en agua, sal disuelta en agua, arena disuelta en el agua, el alcohol disuelto en agua, vinagre disuelto en agua, gas carbónico disuelto en agua, dióxido de azufre disuelto en agua, hidrógeno disuelto en platino, estos ya son más técnicos, más de laboratorio, oro disuelto en mercurio, carbono disuelto en hierro, zinc disuelto en estaño, vapor de agua disuelto en el aire, yodo sublimado disuelto en nitrógeno, ¿sí? Entonces son algunos de los ejemplos que ya al transcurrir la clase pues ya habíamos visto. Hemos iniciado el estudio de los disolventes, diferenciamos entre solución y disolución, aunque no es una gran diferencia, pero ya tenemos claro cuál es la solución y cuál es la disolución, ¿sí? ¿Qué son, cómo se clasifican y algunos ejemplos? Vamos a ver este videito, por favor, para ir teniendo más claros los conceptos.
este video vamos a revisar las características generales para las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea en donde una sustancia llamada soluto se va a encontrar dispersa de manera uniforme en otra que se conoce como disolvente. El soluto va a estar compuesto por partículas muy pequeñas, tales como átomos, iones o moléculas pequeñas. Las disoluciones son transparentes debido a que su composición es uniforme, además de que sus partículas no se asientan. Y estas partículas que componen a las disoluciones serán tan pequeñas que no se podrán separar con filtros o membranas semipermeables. Los solutos y los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, el bronce está formado por cobre y estaño, en donde el cobre es el disolvente y el estaño es el soluto. También el agua de mar es una disolución. Esta estará formada por soluto, en este caso las sales, y el disolvente que corresponde al agua. Recuerda que el agua es el disolvente universal. Y por último, el aire. Este también es una disolución, ya que va a estar formado por solutos tales como el oxígeno, hidrógeno o dióxido de carbono, y también por un disolvente, que en este caso es el nitrógeno. Y así, la cantidad máxima de soluto que se pueda disolver en cierta cantidad de disolvente a determinada temperatura corresponderá a la solubilidad. Su unidad de medida son los gramos de soluto por cada 100 mililitros. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar de mesa tiene una solubilidad de 204 gramos por cada 100 mililitros a 20 grados Celsius. O bien, 260 gramos por cada 100 mililitros a 50 grados Celsius. Por lo tanto, este parámetro, llamado solubilidad, dependerá de la temperatura, es decir, a mayor temperatura se tendrá mayor solubilidad y viceversa. Y así, dependiendo de la cantidad de soluto que se encuentre disuelto en el disolvente, estas se pueden clasificar en disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Comenzamos con las disoluciones insaturadas. Estas son aquellas en donde el soluto disuelto es menor a la cantidad máxima que se puede disolver. Estas se dividen en disoluciones diluidas y concentradas, en donde las disoluciones diluidas serán aquellas en las que el disolvente podrá seguir admitiendo más soluto, ya que éstas presentan poca cantidad de soluto disuelto, por ejemplo, el agua embotellada, en donde la cantidad de sal que se encuentra disuelta es muy pequeña, por lo tanto el agua podrá seguir admitiendo más sal, y así poder formar una disolución concentrada, en donde hay bastante soluto disuelto, pero aún así el disolvente podrá seguir admitiendo más, por ejemplo, el agua mineral. Por otro lado, también se tienen las disoluciones saturadas. Estas ya no podrán seguir admitiendo más soluto, debido a que el disolvente ya no lo va a poder disolver. Y la única forma para que el disolvente pueda admitir más soluto es aumentando la temperatura. Por ejemplo, al agregar chocolate en polvo a la leche, se va a formar una disolución saturada. Por último, se tienen las disoluciones sobresaturadas. Estas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el disolvente, tanto así que el soluto precipita e irá al fondo del recipiente, y aunque la temperatura aumente, no será posible disolverlo. Por ejemplo, el concentrado de horchata. Con esto te puedes dar cuenta que las partículas de soluto en una disolución son de gran importancia, ya que su concentración permitirá determinar las propiedades de la misma. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos. Perfecto, entonces con esta nueva explicación ya vamos teniendo un poco más claros los conceptos. Todo depende, en las disoluciones depende de la proporción que nosotros mezclemos para tener un producto final o lo que necesitemos. Entonces, la mezcla varía dependiendo del nivel del soluto que vamos a poner en el disolvente, ¿sí? A veces ya cambiaría el soluto a ser disolvente y el disolvente pasaría a ser soluto dependiendo de las proporciones. Todo depende del producto final el que nosotros queramos tener.
En las disoluciones también lo que podemos tener en cuenta es que se puede realizar mezclas entre líquidos, gases y sólidos. En las soluciones, por lo general, existen casos específicos, pero en las soluciones que vimos la clase anterior, en cambio vamos a tener específicamente, únicamente mezclas entre entre líquido y líquido, ¿sí? En cambio en disoluciones, pues ya vamos a tener mezclas con sólidos y con gases. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Si estamos un poco claros, no se olviden, esta semana ya se activa, al mediodía del día de hoy ya se activa una nueva tarea que deben hacer un resumen. Ya saben que son tareas sencillas, un resumen de la semana 13 y la semana 15. Sí, entonces en base a la semana 13 y a la semana 15 vamos a hacer un resumen y lo vamos a subir. Va a quedar abierta la plataforma hasta el siguiente viernes para que ustedes puedan realizar este resumen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben, me escriben al correo institucional, al WhatsApp, y con muchísimo gusto les aclaro las dudas. Me parece que era Alejandra que estaba con problemas para subir los trabajos. No se olvide, después del mediodía, por favor, me manda un mensajito al WhatsApp para ayudarle con la aplicación que sirve para transformar las fotografías en PDF y un video tutorial para que pueda realizar, para que sean más fáciles las subidas de las tareas en el celular. En la computadora es un poquito más sencillo, pero en el celular a veces se complica. Dígame, Sebastián. Profe, disculpe, ya me tengo que retirar para el trabajo, No pero se sí le puse preocupe. atención en todo, igual de la tarea sí ya quedé atento. Perfecto, Sebastián, no se preocupe. Ya ahorita vamos cerrando la clase. Gracias, profe. Tenga buen día. Entonces, si no tenemos más dudas, preguntas, cualquier situación me escriben al correo institucional, al WhatsApp, con muchísimo gusto en lo que pueda yo ayudarles. Que tengan un muy buen día. Vamos a tomarnos estos minutitos que se preparen para la siguiente clase. Gracias, licenciado. Buen día, A Licen, ustedes, gracias. buen día y que tengan buen Lindo fin de día. semana. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.